Hoy vamos a hablar de un tema que es sobre la muerte, ¿no? Al final todos los miedos desembocan en el miedo a la muerte, ¿no? A la desaparición, al no existir. Entonces, no estamos viviendo cada día, sino nos estamos dirigiendo hacia ese punto de morir. Irónicamente, la muerte puede ser como ese motor para la vida. La muerte te da vida, es como una cosa como muy rara de explicarlo y de decirlo, pero si uno pensara que es eterno, quizás no se atrevería a hacer muchas cosas, no te atreverías a amar, no te atreverías a vivir. También lo he escuchado como parte de una justificación, como me voy a morir, entonces hago absolutamente todo y ya se va a otros lugares de transgredir porque pues me voy a morir, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué tal que al rato me muero? Y sí, a mí también me gusta ver así esta fecha, ¿no? Cómo reconectas, cómo ayudas, cómo, justo por lo que decíamos, ¿no? Porque es cuando puedes trascender, ¿no? Es como cuando puedes recordar y te recuerdan como en muchas cosas, ¿no? O sea, como las ofrendas, ¿no? Ponen así que el cigarro, el tequila, digo irónico porque es lo que te mató, no sé, cosas así, ¿no? Pero, y las huellas que dejas, ¿no? Las historias y todo eso, como la gente te recuerda. ¿En qué tanto podríamos ver este miedo a morir? Que es como una de las preguntas, o la pregunta inicial, en no formarnos un concepto o un pensamiento sobre la muerte. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Freud en Pantuflas. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controversial y difícil, es sobre la muerte, ¿no? Y a lo mejor la primera pregunta que nos viene a la mente es si todos tenemos miedo a morir, ¿no? O sea, sí se dice esto, que al final todos los miedos desembocan en el miedo a la muerte, ¿no? A la desaparición, al no existir. Entonces, vamos a ver qué estamos opinando al respecto. Primero nos presentamos. Mi nombre es Montse Palomino. Yo soy Pau Ifano. Carol Hernández. Diana Olivares. Y bueno, ahora sí, comenzamos. ¿Qué pensamos cuando pensamos en muerte? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? Dolor, ¿no? Yo creo. Yo también iba a decir dolor. Es súper difícil pensarlo, ¿no? Creo que podremos empezar ahí cuando se puede pensar mucho sobre las otras personas, pero cuando uno lo piensa de uno mismo es muy difícil de tenerlo, de simbolizarlo, de pensarlo. Hay autores que dicen justo que lo que es la muerte y la sexualidad son como las cosas que nos atraviesan en la psique todo el tiempo, estar pensando de alguna forma en esto. Entonces yo creo que sí es bien fuerte. No se tiene miedo, pero de alguna forma, no lo puedes expresar, no es tan fácil de hablarlo ni representarlo, la muerte de uno mismo. Claro, se piensa en el dolor porque pensamos a lo mejor en la muerte justo de nuestros seres queridos, ¿no? Pensamos a lo mejor también en nuestra propia muerte, pero no nos vemos a nosotros mismos muertos, ¿no? No nos imaginamos muertos, sino tal vez nos causa dolor el pensar, si no estuviésemos, ¿qué pasaría con las personas que se quedan, ¿no? Desde este punto de vista, pero imaginarte en la muerte, no, yo creo que ahí tal vez una fantasía que se pueda asemejar es como estar dormido, ¿no? Pero es lo más, porque realmente, no hemos vivido. Ajá, es irónico, ¿no? O hasta contradictorio, no hemos vivido esa parte ni la vamos a vivir porque justamente es el fin de todo este camino. Incluso se dice, ¿no? Que al final cada día estamos muriendo, ¿no? No estamos viviendo cada día, sino nos estamos dirigiendo hacia ese punto de morir. Y por este mismo camino, justamente hasta la muerte se puede ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Y una de ellas es como un motor. ¿Ustedes qué opinan al respecto de la muerte como un motor para que puedas hacer cosas, para que te animes a hacer cosas, porque sabes que al final, todos vamos para allá, ¿no? Yo creo que es, como tú dices, irónicamente, la muerte puede ser como ese motor para la vida, ¿no? Nos pasa de que cuando se va a terminar algo, uno quiere vivirlo más, entonces yo creo que también puede ser saber que hay una finitud, es vivir más, la muerte te da vida, es como una cosa como muy rara de explicarlo y de decirlo, pero si uno pensara que es eterno, quizás no se atrevería a hacer muchas cosas, no te atreverías a amar, no te atreverías a vivir. Entonces creo que de alguna forma esto, saberlo, se te devuelve en vida. Es bien interesante cómo se puede manejar a nivel de la mente. También lo he escuchado como parte de una justificación.
¿no? O sea, como llevar todo entonces a un extremo de como me voy a morir, entonces hago absolutamente todo y ya se va a otros lugares de transgredir porque pues me voy a morir, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué tal que al rato me muero y ya no hice lo que tenía que hacer? Que a lo mejor no siempre se mueve desde un lugar como adecuado, pero quizá regresándolo hasta este motor de pues sí nos vamos a morir en algún momento y podemos aprovechar mientras estemos aquí dentro de lo que también nos haga como sentirnos bien, ¿no? O sea, porque a lo que me refería como que muchas veces se busca esta justificación es en la adrenalina más, o sea, como estar buscando solamente estos momentos de adrenalina porque me voy a morir, pero ya llega un exceso de todo el tiempo estás buscando adrenalina solo porque te vas a morir, ¿no? O sea, que tampoco se trata de eso. O sea, si vamos a buscarlo o mi forma de verlo es como si vamos a empezar a verlo como un motor para la vida, entonces que sea como desde algo más lindo, ¿no? O más tranquilo, no todo el tiempo buscar la adrenalina. Yo como viejita, ¿no? O sea, todos estamos en la misma fila, entonces depende de los tiempos de cada quien que llegue el momento. La verdad es que yo lo quiero ver de un lado mucho más lindo y como más iluminado, en donde a lo mejor sí es como un motor, pero ¿sabes qué, Mon? A lo mejor nosotras estamos en una posición privilegiada que lo vemos de esa manera, pero también hay que tocar porque tal vez mucha gente nos está escuchando y no lo vive así, y más bien lo vive con un miedo, con un pánico, con un ya para qué, ya tengo 70, ya ¿qué hice? No hice nada. Entonces yo creo que hay que abrazar la vejez, hay que abrazar, y no solo la vejez, sino la vida, ¿no? La vida, el que hoy podemos, el que hoy respiramos, y voltear atrás, ¿no? Y agradecer como todos los años y los pasos que hemos recorrido también, porque creo que si nos basamos mucho en el miedo a la muerte, o sea, como que ese es el que nos lleve a hacer cosas buenas, sería no sé, o sea, yo siento que yo tengo muchas más metas, o sea, que no me guío por la muerte, ¿no? Más bien yo me guío mucho, a lo mejor mucha gente también, en dejar una huella en el mundo, en la gente, en algo que yo pueda tocar. Entonces ese es como mi rollo, ¿no? Ya si no lo alcanzo, pues yo no lo alcancé, ¿no? Pero no me estoy guiando mucho en la muerte. Pero bueno, o sea, creo que hay varias, lo toco y lo pongo sobre la mesa porque creo que hay muchas perspectivas sobre la muerte, ¿no? Así como tú dices el motor, tú dices la adrenalina y ese, claro, ¿no? O sea, ¿cuántas señoras de 80 años no brincan en el paracaídas porque si no lo hice nunca, lo voy a hacer ahora? Y está bien, ¿no? O sea, también está bien, pero como que guiado de la muerte es raro, ¿no? A lo mejor hay otro propósito, no sé. Creo que también va por el concepto que tiene cada uno, o sea, como el concepto y la ideología de la muerte, porque también se hila mucho con la ideología del qué pasa después de la muerte, o sea, si hay vida, si no hay vida, si hay reencarnación o no, que evidentemente podemos nosotras jalarlo como justo eso, ¿no? ¿Cuál es tu ideología de después de? Y entonces, ¿desde dónde se está moviendo esa ideología? Porque no todos piensan que reencarnamos, no todos piensan que hay vida después de la muerte. Unos piensan que es nada más me quedo dormido y ya no vuelvo a aparecer. Entonces, es interesante también comenzar a verlo desde esta diferencia de ideología en cada persona y hasta dónde nos está hablando de esa persona, el cómo ve la muerte y después de, o el antes, o si o sea, pensaba también si la muerte es asociada al voy a sufrir o me voy a quedar dormido, o sea, qué tanto también nos podría decir de la persona el cómo está pensando y viviendo el concepto de muerte y qué pasa después de o qué pasa antes incluso. Sí, de hecho, todo el tema hasta filosofía, religiones, también justo ahorita que decías el tema de reencarnación, o sea, la verdad es que eso no sabemos qué va a pasar. Todos que estamos acá no sabemos qué va a pasar. Y no sé, de repente me pongo a pensar si también puede ser una forma de bajar la angustia. O sea, decir, bueno, puede ver que haya una reencarnación, puede ser como parte de esto, puede ser una filosofía. Entonces, creo que sí se mueven muchas cosas también como decía Pau, o sea, es no verlo desde el privilegio, sino desde qué significa para muchos. A lo mejor la muerte es también un alivio al dolor, que también esa es otra de las vertientes, tanto dolor físico o algún dolor psíquico. Algunas personas piensan la muerte como una salida, otros como un motor de, oye, esto puede acabarse, mejor lo hago, o desde la manía también.
que también puede ser un mecanismo de defensa del tema de la manía, de voy a hacer, me voy a aventar y todo, y pones en riesgo la vida. O sea, como que es algo súper paradójico que hay que también entenderlo. Y otra vez vuelvo al tema de que lo hemos mencionado, de la terapia, como cuál es exactamente el significado para ti el tema de la muerte, o qué es lo que se está moviendo alrededor de eso. Justo, ¿no? O sea, digo, primero rescato esta parte como súper irónica, ¿no? De que justo cuando estás más cerca de la muerte es cuando más vivo te sientes, entonces eso es lo que te causa toda esta adrenalina y pues se ven muchos excesos, ¿no? En esta cuestión, o sea, porque ese deseo de sentirse tan vivos es como la necesidad o lo que los lleva a esta necesidad de mantenerse en situaciones riesgosas todo el tiempo, ¿no? Porque solo así pueden despertar esta parte de sentirse, pues sí, con esta vitalidad. Ahora, por otro lado, es cierto, ¿no? O sea, esta es una forma de verla como, bueno, un motor, pero la otra es que el miedo sea paralizante, ¿no? Que el miedo a que te pase algo, desaparecer, lo que sea, es como que no te deje moverte, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda, en la que te deje ahí parado como justamente perderte de vivir, ¿no? Porque a lo mejor ya no te expones a ningún riesgo, o sea, ya no haces como nada peligroso, pero poco a poco a lo mejor te vas muriendo, ¿no? O sea, vas perdiendo esa vitalidad porque te quedas encerrado, porque no quieres ponerte en una situación riesgosa, ¿no? Para evitar, pues, lo que al final es inevitable. Y es muy bonito, o sea, ver esta parte de, bueno, está la muerte física, ¿no? Pero pues también está como lo decías, Pau, y también, vean, o sea, cómo quedas, ¿no? En este terreno, digamos, físico a través de otros, ¿no? Porque sí, o sea, tu cuerpo va a morir, eso no hay otra, pero muchas veces nos aferramos o tenemos estas ideas de que, y está bien, o sea, porque al final tú eliges la idea, ¿no? La creencia que te acomode, lo que te haga sentir en paz. Entonces nos apoyamos a lo mejor de la religión o a lo mejor en el tener hijos o en el lo que sea, ¿no? Como una forma de ir más allá de la muerte, como que, ok, sí, mi cuerpo se va a morir, pero yo voy a seguir de alguna manera, ¿no? Ya sea en esta idea del paraíso, o ya sea en la idea de a través de los que me conocieron, a través de los que toqué. Entonces, ¿qué otras posibilidades se nos ocurren, ¿no? Como de trascender a esa muerte. Creo que es súper importante hablarlo porque tal vez se comparten muchas ideas también en la audiencia. Creo que también, o sea, a ver, una de las formas que creo que por lo menos en la sociedad mexicana está muy presente es como que hay vida después de la muerte. O sea, que hay una reencarnación o si no una reencarnación como en cuerpo, si me ve mi abuelita, mi abuelito que falleció y está presente como más en, no sé si llamarlo energía o como presencia. O sea, creo que es mucho de la sociedad mexicana ponerlo así, o sea, tenemos incluso las leyendas, la fecha del Día de Muertos creo que alude a eso, a que al final sí existe algo más y me queda, o sea, como esta parte de qué tanto ha sido como este paliativo a una angustia de un ser querido, como que se fue y la pérdida causa mucho dolor, entonces probablemente desde ahí también nos hemos agarrado de esta cultura que habla totalmente de están contigo, o sea, y de hecho se escucha mucho el sí, él ya falleció o ella ya falleció, pero siempre va a estar contigo, se conmemora en esta fecha y se piensa y se siente que al final regresan a ti en la parte de la ofrenda, de todo el ritual que se hace como esperando que este ser regrese a nosotros de alguna forma, o sea, no sé, a mí me gusta mucho la época, me gusta muchísimo el día, pero también pensarlo como en eso, ¿no? Que quizás sí es una parte que calma nuestra angustia de estas pérdidas que evidentemente duelen, o sea, por algo asociamos mucho la muerte con el dolor, como decías, bueno, o sea, al final, pues sí duelen las pérdidas y pensar en esta ideología que se tiene después de la muerte, sea la que sea como tú dices, probablemente sí es un calmadito de esta angustia que se nos presenta mucho.
y pensar también en nuestra bella cultura mexicana, ¿no? Que nos lo regresa de alguna forma, aunque sea un mes, unos cuantos días, y que nos ayuda como a tener cierta tranquilidad. O sea, incluso la vibra se siente diferente para mí, ¿no? Que es mi fecha favorita. Pero justo se vive como todo esto muy lindo en nuestra cultura. Sí, este día es súper importante porque uno enfrenta, al final es algo, es parte de la cultura y creo que es de las fechas más importantes para los mexicanos, honrar a las personas que ya no están, honrar sus historias, cómo te atraviesan esas historias. Creo que es, cuando honras a los muertos también estás honrando como la vida, y creo que es algo bien, bien importante y se celebra, y hay muchas culturas que no entienden que nosotros enfrentemos porque nos comemos hasta las calaveritas de azúcar, lo vemos como muy cercano, y también puede ser cómo podemos representarlo, o sea, cómo representar como la muerte es enfrentarla tal cual es. Así que me parece que es súper simbólica y representativa esta fecha, y ayuda y te conecta también con tus historias, las historias de tus pasados. Uh-huh. Sí, a mí también me gusta ver así esta fecha, ¿no? Cómo reconectas, cómo ayudas, cómo sanas, ¿no? A mí también me gusta mucho esta tradición mexicana del Día de Muertos, justo por lo que decíamos, ¿no? Porque es cuando puedes trascender, ¿no? Es como cuando puedes recordar y te recuerdan como en muchas cosas, ¿no? O sea, como en las ofrendas, ¿no? Ponen así que el cigarro, el tequila, digo irónico porque es lo que te mató, no sé, cosas así, ¿no? Pero realmente, pero, o sea, como que está padre, ¿no? O sea, como que siempre recuerdan así ese tipo de cosas y entonces, sí, a mí también me gusta y las huellas que dejas, ¿no? Las historias y todo eso, como la gente te recuerda. Pero ¿sabes qué me quedo pensando? Que justo tomando la cultura y cómo se ha ido llevando, o sea, antes no existía tanto o tan dicho en discurso el miedo a la muerte. Incluso se veía como una preparación y un ritual, como pues ya vas a trascender, supongo que igual por toda esta parte de trasciendes y vuelves o estás aquí, pero creo, o por lo menos como lo estaba pensando, que conforme ha avanzado la generación o las generaciones, como que me parece que ha incrementado el miedo a morirnos. O sea, como que antes se veía más como algo que tenía que pasar, e incluso, o sea, como lo digo, ¿no? Se hacían rituales y se hacía como toda una ofrenda que todavía se hace, pero incluso antes pero ahorita ya existe como más latente, más presente este miedo a la muerte que creo que se ha ido intensificando, o así yo lo he visto, como se ha ido intensificando con las generaciones. Yo también lo veo y lo que dices es súper importante porque lo veo con tantos pacientes, este miedo a morir, ¿no? Como estos ataques de pánico de me va a dar un derrame, me va a dar un ataque cardíaco, o sea, como que es impresionante. No sé, conozco a uno de 8 años que dice, no quiero salir a la calle porque me voy a morir. De 8 años, ¿no? O sea, ¿en qué momento? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Por qué ese miedo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con el consumismo también, no? Yo creo, porque hay algo ahí que se lee, se ve, se escucha, no sé. Y no solo queda el miedo, creo que es que hay dos, ¿no? El miedo a pues simplemente desaparecer y no cumplir como tus sueños y tal, pero también a tus seres queridos, ¿no? Perderlos, o sea, ir perdiendo, no sé, ¿no? Papás o abuelos, o sea, cómo vas así, con esas pérdidas que me parece que son súper, impactantes y de mucho miedo por muchos años, ¿no? O sea, desde muy chiquitos está ese miedo de estar respirando, mi mamá no está respirando, ¿no? O sea, como que, yo lo veo, te digo, con pacientes, ¿no? O sea, que siguen teniendo esos como sentimientos raros. Pero que evidentemente ahí se mueve algo como de nosotros, ¿no? O sea, porque justo en esas fantasías, como lo decías, de cómo me imagino que me voy a morir, o por qué ahorita estoy sintiendo que va a pasar algo y me voy a morir, que al final es parte de la imaginación, de esta fantasía, que yo considero que algo va a pasar y por eso me voy a morir, pero algo se está moviendo, porque seguramente ahorita lo puedo estar pensando yo y ustedes están pensando en otra cosa o totalmente diferente, pero mi fantasía, mi imaginación en este momento se está yendo hacia la muerte, ¿no? Y qué se siente también con eso. O sea, creo que también comenzar a distinguir
la diferencia, que creo que es una línea muy delgada, del miedo a morir a de repente estas fantasías de un niño de 8 años que tiene miedo de salir porque algo le va a pasar. O sea, también digo que pesa el trabajo para ti, pero pues que se estará jugando en la vida psíquica, en la vida también del niño de ¿cómo a tus 8 años tienes miedo de morirte? Pues, ¿qué está pasando en casa? Literalmente, ¿qué está pasando en casa para que a tus 8 años estés pensando en eso? Y justo en ¿qué está pasando en casa? Creo que se mueve también en adultos. O sea, ¿por qué tu miedo a morir sería en un ataque de pánico y no en tu cama? ¿Por qué piensas que te vas a morir en un accidente catastrófico y no en algo más como tranquilo? O sea, también qué tanto, como lo decía antes, ¿no? Qué tanto podemos conocer nosotras o poder adentrarnos en la historia de la persona de acuerdo a toda esta fantasía de la muerte. Sí, todo el tema de los contenidos que pueda llegar a tener las personas, a lo mejor también porque hay más visibilidad de contenidos violentos, que a lo mejor esos hacen que se sumen a las fantasías, puede ser una de las explicaciones que me puedo estar ahorita pensando. Pero sí, es mucha incertidumbre, y cómo verlo desde cómo también te hablaron tus padres sobre este tema. Hay muchos temas de historia, y justo eso es cómo traértela aquí en la hora. Ahorita estás aquí vivo, cómo traerte acá, más que estés ya pensando y con estas fantasías que se vale y que pasan a todos, pero es justo cómo regresarte al aquí y el ahora. Sí, incluso, o sea, me hace pensar en esto, ¿no? Que a lo mejor estamos en tiempos más hostiles, ¿no? Y realmente cuando hablamos de miedo a morir, sí está el miedo a desaparecer por una parte, pero creo que también, ya lo mencionabas, o sea, está el miedo a cómo vas a morir, ¿no? Entonces, ahí lo que se mete más en la fantasía es tal vez algo catastrófico, o sea, no algo calmado, no algo que va a ir paulatinamente. Y esto me lleva a pensar en que también es más difícil de ver ahora, ¿no? O sea, como que vas a llegar a la muerte de viejito. ¿Por qué lo digo, no? O sea, porque ahora evitamos a toda costa lucir viejitos, ¿no? O sea, no es algo como que se vaya así. O sea, las personas a lo mejor ya están muy grandes y siguen luciendo jóvenes, ¿no? Entonces no hay una integración a lo mejor en nuestra mente de que, bueno, o sea, poco a poco se va a ir acercando a ese punto, ¿no? Siempre y cuando pues no sea evidentemente una muerte por accidente, repentina, lo que sea, ¿no? Entonces ya ni siquiera podemos simbolizar tanto esa parte de que, bueno, va a ir envejeciendo, ya luce débil, ya luce viejito, arrugado, y pues ya se va a morir, ¿no? Sino es como que, pues si estaba entero, ¿no? A sus 70 años se veía entero y súper joven. Ajá, o sea, son los nuevos chavos, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esto, no? Incluso este nuevo concepto estético, ¿no? O sea, porque es miedo a envejecer o miedo a morir, ¿no? O sea, es que es muy interesante. No sé si tal vez yo lo pensaba como en dos generaciones distintas, ¿no? La generación en que todo lo estético se comenzó a ver un poquito más, y que sí, o sea, tienes toda la razón en que se busca no verse grande, se busca no llegar a ese momento. No sé, como si tal vez, o sea, en un intento como de tratar de pensar diferente, o de pensar de todavía me quedan muchos años, no lo sé. O sea, creo que es interesante comenzar a verlo así, pero por otro lado pensaba en las generaciones de ahora, las que tú mencionabas, como estamos en una sociedad de la inmediatez de todo el tiempo. Tenemos las redes sociales que todo el tiempo nos está dando la información al momento. Entonces, estamos viendo personas que evidentemente tienen muy poca tolerancia como a esta espera, ¿no? O sea, esta espera de las cosas que de alguna forma, no en todos, pero llegamos a ver cierto control en eso, ¿no? O sea, cierto control en quiero que las cosas se den en este momento como yo lo estoy pensando, porque pues así crecí y así va a ser, ¿no? Y cuando existe una pérdida del control es cuando se viene como el desequilibrio. Entonces quizá pensar como en la parte de la ideología de la muerte y qué tanto o le estoy huyendo, me estoy acercando en estas nuevas generaciones, como en un control un poco raro de por lo menos estoy controlando la forma en la que va a pasar, ¿no? O en estas fantasías de, seguramente me voy a morir de esta forma, porque tal vez en esta parte mental es como una forma de controlar por lo menos puedo controlar de esta forma algo que va a ser muy intenso, pero hablando no solo de muerte propia, sino de los demás, ¿no? Porque seguro hemos escuchado en consulta estas otras fantasías de, es que mi mamá se va a morir así, es que mi papá se va a morir así, pensándolo justo como eso, como
no sé, o sea, un tratar de tener cierto control de una situación que evidentemente es muy intensa, que no se puede controlar, que no va a haber un control, pero quizá en algo muy inconsciente se piensa que sí, ¿no? O sea, se piensa que de esta forma puedo más o menos acercarme a lo que voy a vivir, que sé que va a ser muy intenso, pero no sé qué tanto, yo lo pensaba así, ¿no? O sea, como en dos generaciones distintas que están moviendo una mucho al control y la otra más hacia lo estético, que paradójicamente también es un control de la vida, en teoría, ¿no? Uh-huh. Y sabes que ahorita que las escuchaba, todo el sentido del mundo, esta parte como corporal, pero también me sumo a lo que decía esta Pau de el tema de la muerte de ya no desear. No sé si también puede pasar esta parte de cuando uno deja de desear, uno deja de pensar en dejar una huella, en cómo estarlo viviendo, que lo mencionaba Pau al principio. Esa es también otro tipo de muerte, ¿no? La corporal, pero también eso cuando ya está uno sin tener como ganas de hacer cosas. Entonces eso es justo, también hay que ir a terapia justo como para trabajar de dónde vienen y de dónde se sesgaron, dónde quedaron los deseos, porque creo que eso es lo que te deja como una huella, como uno quiere dejar huellas, es lo que te ayuda también al tema de vivir, que creo que será la otra parte. Uh-huh. Y creo que también, digo, no lo sé, ahorita de que te escuchaba también estaba pensando en qué tanto podríamos ver este miedo a morir, que es como una de las preguntas, o la pregunta inicial, en no formarnos un concepto o un pensamiento sobre la muerte, ¿no? O sea, porque lo pensaba como qué tan importante es en consulta poder llevar este tema, o sea, una sin tabús, ¿no? Para empezar. Pero también pensarlo como justo, o sea, ¿cuál es tu pensamiento sobre la muerte? ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú qué piensas que va a pasar? Obviamente no con estas preguntas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaría después? O sea, porque también he escuchado muchas personas que evitan totalmente pensar o digerir sobre el tema de, no, pues quién sabe, no, pues yo no sé, no, pues la muerte, no sé. Entonces como que me suena más me cierro ante un tema que es complicado. Entonces tal vez la falta de ideología de alguna forma podría hablarnos también de esta forma de no sé, de una clase de miedo a la muerte, de no enfrentar ni siquiera en pensamiento el qué va a pasar, cómo creo que va a pasar o cómo va a pasar después de, o cómo me formo una ideología de algo que probablemente esto me va a ayudar a que sea más digerible. O sea, el hecho de pensarla me va a ayudar a que sea más digerible, pero también hay, no sé, hay muchos niños ya ahorita que ya ni siquiera piensan en eso o no les gusta. O ya es como, no sé, quién sabe. Tal vez sí, mucho de que se ha transmitido como de papás a hijos en esta ideología de la muerte, pero también no sé qué tanto podría servir fomentarla. O sea, no una ideología, sino simplemente pensar acerca de, ¿no? Justo. Y yo creo que esta fecha nos lleva mucho a pensarlo, ¿no? Por lo menos tenemos una fecha, ¿no? Y pues gracias cultura mexicana, o sea que nos lleva a eso, ¿no? Entonces es un día en el que honramos también a las personas que hemos perdido, como dices, como que les traemos lo que los mató prácticamente, ¿no? Pero por otro lado es como que, no los va a volver a matar, ¿no? O sea, ya están muertos. Entonces le traemos el cigarrito, el alcohol, lo que sea. Y también o sea, justamente en estas cosas que hablamos de tratar de controlar, o sea, llegar a ese punto, ¿no? De algún modo, o de ni hablarlo, porque a lo mejor si no lo hablo no pasa, o sea, no sé qué tanta cosa hay ahí, ¿no? Pues regreso mucho al tema de nuestra tradición en México, ¿no? O sea, nosotros nos burlamos de la muerte. ¿Y por qué nos burlamos de la muerte? ¿No? Eso está interesante, como una defensa, como una forma de controlarla, de desafiarla, de decir este día sí te gano, porque, o sea, por un lado está así la ofrenda, todo, pero por otro lado tenemos estas calaveritas literarias, ¿no? Y ya ahorita hasta nos disfrazamos, ¿no? Adoptando como, pues, culturas de otros países, ¿no? Entonces, ¿por qué creen, o sea, que tenemos esto, ¿no? Esta burla. O sea, porque no solamente es la alegría de que van a venir, sino también nos burlamos, ¿no? O sea, le echamos ahí como que a la huesuda, a la muerte, a la calaca, o sea, la nombramos de 1000 formas.
Es que creo que es una manera de catarsis, ¿no? Sí. O sea, literal, como buen mexicano, a toda desgracia, ¿no? O sea, es hacer memes, hacer chistes y todo. Yo creo que la parte de la muerte, que es algo tan fuerte, y México adopta una tradición tan de antaño, ¿no? Como celebrarlo, pues ahora las calaveritas también tienen miles de años, ¿no? O sea, es una cosa irreal en todas las escuelas, en todos lados piden calaverita al jefe, al no sé qué, bla, 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 ¿no? Y entonces yo digo que es catarsis, ¿no? O sea, como para darle un poco de humor, un poco de literatura y así, porque justo tú dijiste en el inicio que sonaba muy como raro, ¿no? Es que no hemos estado, ¿no? Nadie ha vivido la muerte, ¿no? O sea, pero es que sí, o sea, como creo que es de las únicas cosas que dicen, ¿no? El ser humano es lo único que no va a saber qué pasa. O sea, es la única cosa que realmente ni científicos, o sea, podrán descubrir 1000 cosas, 1000 planetas, galaxias, lo que sea, el átomo, o sea, todo, ¿no? Pero realmente, o sea, ¿qué pasa en ese momento? O sea, creo que a lo más que han llegado es que el cerebro queda activo 15 minutos después, 15 segundos o 30 segundos, no tengo el dato correcto, puedo estar muy mal, pero bueno, algo queda activo después de que te dicen que ya murió, ¿no? O sea, suena a ti, así, y hay 30 segundos como que es como esta parte de lo que dicen el túnel y no sé qué, ¿no? Pero no hay, o sea, no hay más que eso, ¿no? Ni se va a saber. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Pues es el temor a lo desconocido, Sí. ¿no? O sea, pues es como si yo ahorita te digo, Carol, ve a ese puente y ahí te vas a encontrar a un señor y te va a pasar un paquete y me lo traes. Pues vas con mucho miedo, pues no sabes a qué te vas a enfrentar, qué señor, qué puente, por qué está oscuro, ¿no? Pero bueno, mínimo puedes ir y investigar, pero la muerte no hay manera, o sea, no hay manera, y te la visten de 1000 maneras, que si el túnel, que si la luz, que si los familiares, pero todo es una manera de sobrellevar ese terror que como humano, o sea, es como porque no sabemos, ¿no? Sí. O sea, Sí, justo. Qué terrorífico lo desconocido, porque creo que es eso, o sea, creo que da mucho miedo esa parte que nadie va a saber nunca, nunca, o sea, no hay forma de que alguien lo sepa, porque tienes razón, podemos investigar sobre muchas otras cosas, pero eso jamás lo vamos a poder entender, saber, ni acercarnos tan siquiera a qué pasa. Yo también lo puedo ver como catarsis también. Y pues sí, un tanto una defensa ante esta parte que duele, ¿no? Evidentemente duele mucho una pérdida por muerte. Bueno, cualquier pérdida, pero también la pérdida por muerte. Porque justo pues que se está perdiendo, ¿no? O sea, como que la compañía, la presencia física. Entonces, digo, también desde el psicoanálisis lo vemos así, ¿no? O sea, como una defensa que no está mal, o sea, no está mal verlo de esta forma. O sea, creo que nos ayuda justamente a sacarlo, a poder transitarlo, a poder nombrarlo, o sea, porque incluso en las calaveritas y en la ofrenda y en toda esta situación que se da, hay mucha risa, pero eso nos ayuda como a transitarlo, porque probablemente meses atrás tuve una pérdida por fallecimiento de algún familiar, y el hecho de tener como este humor puede ayudarnos a pasar la fecha, que de por sí es muy complicada si tuviste una pérdida reciente, y probablemente este chiste nos ayude muchísimo como a aligerarnos estos días, aligerarnos como la situación de recordarnos. Y fue muy interesante cómo lo planteas como un desafío a la muerte, porque sí, o sea, incluso regresan a nosotros, ¿no? Uh-huh. Regresan aunque sea por una noche, pero desafiando como ya no estás aquí, ya no vas a estar, no, ¿cómo no? Voy a regresar y me voy a tomar ese tequila y voy a comer lo que me pongan, o sea, qué chistoso pensarlo como un desafío también en la muerte, ¿no? O sea, ese día voy a regresar y ni modo. Sí, a jalarte las La patas, jalas dicen, patas. ¿no? O sea, aparte, o sea, no solo a comer. sí. Yo lo veo como el control justo a la angustia. O sea, como que esta forma es de verlo como mucho más sensible, como te ayuda. De hecho, es como parte que también lo vamos a hablar en otros de nuestros podcasts del tema del duelo, que el duelo tiene como sus fases, y una de las fases es la aceptación y otra fase también puede ser la negación y la negociación. Entonces ahí también se juegan muchas cosas, pues aceptar la pérdida de las otras personas, de tus seres queridos, o aceptarla misma desde la broma, desde algo como mucho más ligero, también aceptar esta incertidumbre, que como dicen, no hay forma de saberlo. Entonces yo lo vería también
como un control a la angustia y como hacerlo como más digerible el tema y que es una de las más hermosas manifestaciones que nosotros tenemos como cultura mexicana y que de verdad que se celebra porque se honra, te tranquiliza, te conecta por lo menos 1 o 2 noches o quizás hasta el mes a veces que se manifiesta toda esta parte, entonces creo que es bien importante y muy lindo. Sí, justo, ¿no? Y también hay que ver con qué se conecta, ¿no? O sea, desde las esculturas prehispánicas, o sea, la muerte también no tenía esta acepción, digamos, negativa, ¿no? O sea, no en todas las culturas, pero en algunas era incluso un honor, ¿no? Poder sacrificarse, poder morir, o sea, era como algo muy diferente a lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces, ver como que desde dónde se está conectando, por qué a lo mejor no se veía tan catastrófico durante mucho tiempo, justamente ahorita ya está creciendo este temor nuevamente, porque a lo mejor ya no tiene un significado, ¿no? O sea, incluso nuestra vida a lo mejor ya no sentimos, ¿no? Y estoy generalizando porque habrá muchas personas que sí, pero de manera general ya no sentimos que tiene tanto significado, o tanta importancia o tanta relevancia para otros. Entonces, sí, la muerte se va acercando más a ese punto de desaparecer totalmente, ¿no? De no quedar ni siquiera en las memorias de otros. Yo creo que por eso ese miedo va incrementando. Entonces, pues ya vamos cerrando este tema, sus últimas conclusiones. Creo que todo fue muy enriquecedor, entonces, ¿qué podemos decir? Yo creo que es eso, ¿no? Me parece que lo que estamos diciendo cierra súper bonito, ¿no? Porque esto, justo lo que dices de la cultura prehispánica y cómo no se tenía miedo a la muerte, y no solo en la prehispánica, me parece que en todas, o sea, la muerte era como lo mejor porque era cuando trascendías, ¿no? No sé si vieron la película de Flow, pero bueno, más o menos habla de esa parte, ¿no? Cuando así justo puede trascender, ¿no? Y entonces, o sea, creo que es verlo de esa manera, ¿no? Y dejarle de tener tanto temor o a ese tabú, ¿no? Y disfrutar lo que hay ahorita, ¿no? Porque pues no puedes estarte pensando solo en la muerte. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí, o sea, sí, justamente no. O sea, no se puede mover absolutamente todo en la muerte, ni la parte de vivir, ni la parte de estar pensando cómo. O sea, creo que sí me remonta mucho también al control, ¿no? O sea, no lo podemos controlar. Es muy complicado entender que no tenemos el control. Es una de las cosas que invitamos también a que se acerquen a terapia, porque es una de las cosas más complicadas de trabajar, pero que sí se puede, o sea, sí se trabaja el hecho de que sí es muy complicado entender que no tenemos el control en esta parte de la muerte, ni de cómo lo vamos a sentir de un ser querido, ni de cómo el ser querido va a sentir la nuestra, ni de cómo va a pasar ninguna de las dos. Y frustra mucho y da mucho miedo, o por supuesto que sí, pero al final no podemos movernos desde el lugar de la muerte, o sea, ni para ahora voy a vivir absolutamente todo, pensando todo el tiempo en me voy a morir, porque es muy paradójico que quiero vivir todos los días algo diferente, pero todos los días lo estoy pensando en me voy a morir, entonces entro en una paradoja que no me voy a salir tan fácil si lo sigo haciendo así como un bucle todos los días. Entonces creo que me quedo en que sea un concepto, una filosofía que se recuerde, que se piense, que se digiera también de pronto, aunque pueda ser muy complicado, y que sí nos ayude como a hacer un motor, pero un motor que de repente encendemos y lo podemos dejar mucho tiempo y lo podemos volver a encender, pero que no sea un motor del diario, o sea, que no nos mueva todos los días eso, pero que sí de repente sea como de, ay, o sea, ahí está ese motorcito que puedo prender de repente para darme ánimos y que nos va a ayudar. Y si al final yo sí dejo en la mesa que si las fantasías de muerte mías o del otro se presentan demasiado, acérquense a terapia. No es que sea anormal, porque no es ni normal ni anormal, pero simplemente entender por qué. O sea, por qué todo el tiempo estoy pensando como en estas fantasías de muerte mía o de alguien más, desde dónde se están moviendo. Y me quedo con eso, o sea, que sea un motorcito que puedo prender de pronto, pero que no necesito tenerlo todo el tiempo para seguir viviendo. Totalmente, yo también me sumo a tu comentario, mientras no sea algo persecutorio, que está ahí como la idea, yo creo que puede ser un motor
justo paradójicamente de vida, porque te da vida saber de que hay un final. Pero sí, trabajarlo sí es algo que ya está incomodando, entenderlo desde dónde viene, que no sea algo que esté todo el tiempo moviendo tu vida de otra forma, desde el miedo, desde las angustias. Entonces creo que es importante y también celebrar mucho estas fechas en las que estamos ahorita del Día de Muertos y celebrar esto justo, como uno nos enfrenta hacia la muerte, honrar a nuestros seres queridos, que siempre al final, como lo decías, trascienden a través también de nuestros recuerdos. Entonces eso también es algo muy lindo, vivir a través de que las personas viven a través de los recuerdos de las que hicieron una huella, como decía Pau. Perfecto. Bueno, entonces este capítulo fue más sobre cómo concebimos cada uno la muerte. Sí tendremos uno sobre duelo, que ya es algo completamente diferente, ¿no? Este sí se centra más en el dolor y bueno, sí llega hasta la aceptación, como ya lo mencionaba Diane. Entonces, pues síguenos en redes. Como siempre lo decimos, la terapia es un excelente lugar para hablar de todos estos temas tabúes, o sea, en muchas culturas. Entonces, nuestras redes son Freud en Pantuflas y Círculo Inconsciente y pues muchas gracias. Los vemos en otro capítulo. Gracias. Gracias.